Hola, mucho gusto. Sean bienvenidos a la clase del día de hoy. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Oye, buenas tardes, profesora. Qué jóvenes estudiantes. La vocecita. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Ya, por acá, Otiare, saludando. Sean bienvenidos. Acabo de actualizar la aplicación, está todo cambiado. Así que aquí estoy buscando para compartir. Acá. Ya, vamos a buenas empezar tardes. de inmediato. Buenas tardes. No alcancé a ver quién estaba a micrófono. Ahí, muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos. Por acá también. Sergia, Daniela, Diario, Claudia, Maripaz. Bienvenidas el día de hoy. Vamos a comenzar de inmediato. ¿Por qué? Porque hay que aprovechar el tiempo. Vamos a presentar nuestro calendario o cronograma, como le quieran llamar de inmediato. Acá vamos. En un momentito, esto se tarda un poquito. Ya, Daniela por acá. Ok, Virginia. Ya no se preocupe. De todas formas, la asistencia se pasa en el siguiente bloque. Sonia, bienvenida. Alejandra también por acá. Un gusto saludarles. El día de hoy ya nos encontramos en la mitad de nuestro curso. Qué rápido pasa el tiempo. Nos encontramos en nuestra clase número 4. Rápido, rapidísimo. Y como podemos ver acá, ya estamos en la segunda evaluación. Mitad del módulo, este mes pasa volando y el otro aún más rápido. Ya, entonces, tenemos, bueno, también tenemos una semanita corta. Ya, vamos a ver la última parte que creo que nos quedó pendiente de la clase anterior. Nos quedó pendiente la parte de las evaluaciones. ¿Ya? Y que yo les había comentado que era cortito, ¿ya? Así que lo vamos a ver ahora. Y posteriormente vamos a ver lo que es el módulo número 4 proceso afectivo en el espectro autista, que en el documento también uno, al revisarlo, también ve que no es tan extenso, no es tanta información, pero sí hay algunas cositas que hay que explicar, nada más que nada para nuestro día a día. Vamos para allá. Ya, para quienes no se encontraban presentes la clase anterior, y vimos tres conceptos. Uno, el primero, que nos enredamos igual un poquito con el tema de los conceptos, ¿ya? Vimos lo que era la neurodiversidad, comentamos que una persona, bueno, neurodiversidad es un concepto que engloba a toda la población, y a todos nosotros, todos los humanos, para el concepto de neurodiversidad, estamos dentro de este concepto. Nuestro procesamiento cognitivo, la forma en que nuestro cerebro se adapta a los cambios, la forma en que nosotros aprendemos, el tiempo de atención, por ejemplo, que tengamos, cómo se desarrolla ese cerebro desde que somos bebés, ¿ya? No tiene comparación en realidad dentro del concepto de neurodiversidad. Acá, ¿cierto? Todo tipo de procesamiento de la información, para explicarlo de una manera más simplificada, tiene cabida. ¿Ya? Tiene que ser aceptado y cada uno de nosotros tiene necesidades y habilidades que son únicas. Y finalmente, estas diferencias que tenemos en el cómo se desarrolla nuestro cerebro también influyen en nuestra propia personalidad. ¿Ya? Y eso finalmente enriquece a la humanidad. Dice, por lo tanto, tienen que ser respetados todos los tipos de procesamiento, independientes si tenemos algún diagnóstico, por ejemplo, somos una persona em, dentro del espectro autista, ¿ya? También estamos dentro de este concepto. ¿Ya? Si somos personas sin algún diagnóstico, también estamos acá dentro del concepto de neurodiversidad. Recordémoslo así, estamos todos acá dentro de este concepto. Como nos decía una compañera, que estamos todos, neurotípico y neurodivergente, estamos aquí dentro del concepto de neurodiversidad. Eso no lo olvidemos. Aquí había una palabrita dentro del documento que no estaba, tenía un error de tipeo. Aquí yo la dejé subrayada. En su documento del aula les va a aparecer en el huevito que sale en amarillo, si no me equivoco, o color damasco,
le va a aparecer, esta palabra que yo dejé subrayada, le va a aparecer distinta. Ya, esa hay que modificarla en el documento porque debiese decir que es una persona neurodivergente. Recordamos también que el concepto de neurodivergente era para describir a todas aquellas personas, como dice aquí, cuyas habilidades y formas de procesar la información no se ajustan a lo que se considera común o estándar. O sea, dentro del concepto de neurodivergente, aquella persona que, por ejemplo, cuenta con un diagnóstico de algún trastorno como el trastorno de espectro autista, entraría dentro de este concepto de neurodivergente, ya que hay una diferencia en el cómo se va desarrollando ese cerebro, digámoslo así, ese procesamiento de la información que tiene diferencias que pueden ser significativas con la población estándar. O sea, si comparamos el cómo se va desarrollando ese cerebro neurodivergente de, por ejemplo, una persona con autismo, encontraríamos diferencias en algunas etapas. Comparado, ¿cierto?, con alguien, con algún compañero, por ejemplo, que no tenga algún diagnóstico de base, ¿ya? Veríamos algunas diferencias, por ejemplo, en el cómo procesamos la información sensorial, por ejemplo, en cómo nos vamos comunicando con el resto, ¿ya? Entonces habíamos dicho que ese concepto iba a ser exclusivamente para aquellos que sí tuviesen una diferencia con el común de las personas, ¿ya? Entraban diagnósticos como trastorno de atención, con o sin hiperactividad, conceptos como dispraxia, donde existe una dificultad, ahora sí, en lo que es en cómo yo proceso la información y cómo lo llevo a lo motor. ¿Ya? También en lo que es autismo, por supuesto, ¿ya? Serían personas que estarían dentro del concepto de neurodivergente. Aquí, aquella persona en el neurodivergente que no cuenta con un diagnóstico, no va a entrar. ¿Ya? Todo lo, aquí queda fuera aquella persona que no tenga un diagnóstico. Por ejemplo, yo no tengo un diagnóstico por ejemplo, no tengo autismo, no tengo un trastorno de atención, ¿ya? Soy una persona que se adapta al estándar de acuerdo a las etapas del desarrollo, ¿cierto? Desde la infancia. Por lo tanto, yo no entro dentro del concepto de neurodivergente. Camila, bienvenida. Y teníamos por el otro lado el contrario del neurodivergente, que sería una persona neurotípica. Como lo dice el nombre, neurotípico, una persona que cumple con el estándar, cuyo procesamiento de la información se ajusta a lo establecido, ¿ya? Personas que por lo general también acá decía que hay personas que también tienden a generalizar en cuanto a cómo vamos conociendo a una persona. ¿Ya? Recordemos eso. El neurotípico, aquella persona que no cuenta con un diagnóstico, ¿ya? En este caso yo me había puesto como ejemplo, yo no tengo algún diagnóstico en cuanto a diferencias en lo que es las distintas etapas del desarrollo, ¿ya? Yo no he tenido hasta el momento, ¿cierto? Soy muy estándar, con lo que aparece como en las guías, ¿ya? Por lo tanto, soy una persona neurotípica, ¿ya? Por otro lado, el concepto neurodivergente iba a ser exclusivo para aquella persona que sí tuviese una diferencia con el estándar. Le habíamos nombrado distintos diagnósticos que podían entrar ahí. Y neurodiversidad era para ambos. Neurotípico y neurodivergente están acá dentro. Aquí entramos todos, ¿ya? Cerrando ese concepto, vimos esta partecita y aquí nos quedó una partecita pendiente. La vamos a ver enseguida. Quedamos aquí. ¿Cómo puedo comprender y apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente? Para quienes se vienen integrando, estamos haciendo un pequeño resumen de lo que fue la clase pasada porque también se enredan un poquito los conceptos, como se parecen los nombres. Se tiende a enredar un poquito. Ya, entonces hablamos de cómo puedo apoyar adecuadamente a una persona neurodivergente. Primero, ¿cierto? Veíamos que pueden haber diferencias en el cómo se esperaría que una persona reaccionase ante alguna situación. Sobre todo
alguna situación que fuese más emocional, que implique una emoción mayor, ¿ya? En algunos casos, esas situaciones, para una persona neurodivergente, en este caso con autismo, alguna situación pudiese ser tomado como algo súper grande, algo que se queda conmigo, ¿ya? No así para una persona neurotípica, que pudiese decir, ah, bueno, ya, sigo adelante, no importa, ¿ya? También podríamos tener la reacción contraria. Entonces, ¿cierto? Siempre puede existir una diferencia en el cómo vamos a procesar ciertas situaciones, ¿ya? El común de las personas neurotípicas es buscar siempre la solución como la realizaría una persona neurotípica. Ya lo que decía el cuadrito también anterior, que aprendemos, ¿cierto?, a través de manera natural, por ejemplo, a leer a un otro. Ya en el caso de la persona neurodivergente, puede que eso sea, esa sensación sea mayor o incluso menor. También, también la forma en que se expresa una persona neurodivergente también puede ser diferente. Ya quizás desde fuera podemos ver que la persona quizás no se sintió tan afectada por alguna situación en particular, pero internamente esa emoción está ahí. ¿Ya? La forma en que se expresa puede tener una diferencia de acuerdo a la población neurotípica. También era importante ya, obtener conocimiento sobre los perfiles, sobre todo abarcar la parte de los perfiles sensoriales, ya en el caso de la interacción social, el deseo de interactuar con un otro también puede tener alguna diferencia. Entonces acá lo que nos dice en realidad es como no generalizar en cuanto a lo que nosotros pensemos que puede ser lo que debiese pensar un otro o cómo debiese sentirlo un otro. ¿Ya? Porque en el caso de la población neurodivergente podemos encontrar diferencias que pueden ser bastante marcadas, pero finalmente eso todo va a ser parte de la persona misma. Ya no es algo que podamos obligar, ¿cierto?, a cambiar o que lo expresen obligatoriamente de esta forma. ¿Ya? Lo está sintiendo, lo está funcionando de otro modo. Ya, entonces, em, Norma, Edith, Mairovis, Catherine, bienvenidas. Ya, la asistencia no se pasa al siguiente bloque, así que no se preocupen por eso. Mu- Muchas Ya, gracias, profesora. se comprende que la llegada, ¿cierto?, por temas de traslado puede costar un poquito. Entonces, mm, también otro punto que aparece acá, nos dice que es importante aprender a leer el comportamiento, lenguaje corporal y señales no verbales de la persona autista. Ya. Acá, ¿cierto? También nos vamos mucho a aquellos estudiantes que podamos conocer, ¿ya? Sobre todo cuando son pequeños no verbales, ¿ya? Y cuando son más pequeñitos también puede existir puede existir una dificultad, ¿sí?, en lo que es el demostrar qué estoy sintiendo. Por eso es importante conocer a nuestros niños. A veces puede pasar, voy a sacar un teléfono acá porque me estaban llamando. A veces puede ocurrir que nosotros vemos a nuestros niños día a día, puede pasar que nuestro niño sea no verbal o puede ser que sí sea verbal, pero el tipo de lenguaje tiende a ser más funcional. Por ejemplo, nuestro niño puede expresarnos cuando necesita algo, ¿ya? No así expresarnos, me siento triste, me siento feliz, me duele acá, ¿ya? Eso también puede ocurrir. Entonces, es súper importante que nosotros conozcamos a nuestros niños, conozcamos sus reacciones ante ciertos estímulos, conozcamos cuál es la reacción que tiene nuestro niño en un día a día común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento nuestro niño pueda cambiar de un momento a otro dentro de la jornada escolar. O puede ser que venga desde la casa con una postura diferente. ¿Ya? Si vemos a nuestro niño, por ejemplo, que viene con una postura diferente, lo saludamos y puede que nos salude como todos los días, pero ahí, ¿cierto? Puede ser que algo haya sucedido.
Puede ser alguna molestia, puede ser que algo pasó en la casa, puede ser que algo ocurrió dentro de la clase. Entonces, para ese tipo de situación, igual es importante tener mucho ojo. Y sobre todo, como es acá, cuando estamos frente a pequeños, ya que aún están en proceso de todo, de reconocer la parte emocional por un lado, también a veces nuestros pequeños tienen dificultad en la parte sensorial. Por ejemplo, me duele algo. ¿Ya? A veces puede ser que nuestros niños cambien de actitud, pero de manera brutal, ¿ya? Y puede ser que en realidad tengan algún dolor y para saber dónde es ese dolor, igual es complejo. Entonces es importante nosotros ahí tener buen ojo, por una parte conocer el perfil sensorial, ya súper bien, conocer a nuestro niño, qué le gusta, qué no le gusta también, pero también es importante estar pendiente de los cambios sutiles que puedan haber en nuestros pequeños, sobre todo como decía aquí, cuando son más chiquititos. ¿Ya? Ese cuerpo puede hablar mucho más a veces que lo que puedan expresar nuestros niños. Ya, entonces, y bueno, último punto, ¿cierto? Que es súper importante escuchar lo que estén comunicando nuestros pequeños. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Escuchar, si nuestros niños a veces pareciese que no son afectivos, no se acercan mucho a nosotros, pero en algún momento comienzan a acercarse a contarnos cualquier cosa, algo de su interés o nos pueden preguntar algo, ya, escuchémosle, ¿no? Es una muestra de afecto también. A veces ocurre que algunas personas, ¿ya? Por alguna razón que desconozco un poquito, algunas personas, una persona neurodivergente se le hace más cómodo acercarse. ¿Ya? He conocido algunas historias de algunos colegas y también me ha pasado a mí y docentes que me han comentado un niño, un joven, una joven, se me acercó el otro día y me empezó a contar su tema de interés. Me empezó a contar sobre los tiburones, me parece, sobre los tiburones, así de la nada. Me pareció tan extraño. Y esta niña no habla con casi nadie. Me dice eso. Como, ya, pero conversaron, ¿te escuchaste? Sí, me dijo, me empezó a hablar así como muchas cosas sobre la temática. Y yo digo, wow, qué interesante, ¿ya? Pero en realidad viene siendo una muestra de afecto, ¿ya? Si nosotros también nos conocen, ¿cierto? No somos extraños que estamos ahí en el día a día, somos personas cercanas. Ya, entonces, continuando. Aquí es donde íbamos a hacer un poquito más de hincapié. ¿Cuáles son los métodos de screening del autismo? Ya, habíamos hablado sobre la evaluación, ¿cierto? El proceso de evaluación, no sé si lo hablamos con tanto detalle. No, porque lo íbamos a nombrar más adelante. Sucede que, por un lado, para diagnosticar el autismo, habíamos dicho que el diagnóstico oficial en nuestro país solamente y exclusivamente lo puede entregar un neurólogo o neuróloga o un psiquiatra, dependiendo de la edad algún profesional infantil, ¿cierto? O neurólogo solito, de adultos. Pero también hay otras evaluaciones que son complementarias o que nos sirven para pesquisar a la evolución, ¿cierto? Desde que yo era más chiquitito, también nos van a servir para apoyar el diagnóstico. En algunos casos, algunas de estas evaluaciones, como por ejemplo el A2 se pueden realizar, o y el ADIT, se pueden realizar como demanda espontánea por una persona. Por ejemplo, yo adulta he pensado, tengo sospechas de que puedo ser una persona neurodivergente, ¿ya? Porque me estuve informando, ya estuve leyendo harto, estuve conversando igual con otras personas y siempre he pensado que hay algunas características en mí. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Puedo ir directamente donde un profesional para que me den el diagnóstico. Y ese profesional probablemente me diga que me van a tener que realizar otra de estas evaluaciones, pero también está el otro camino. Algunas personas optan por ir directamente y realizarse la evaluación con algún profesional que esté acreditado. Entonces, por ejemplo, yo dije, no voy a ir donde un neurólogo de inmediato.
Entonces, voy a buscar apoyo profesional, ¿ya? De algún psicólogo o terapeutas ocupacionales también realizan estas evaluaciones. Voy a buscar algún colega que esté certificado, ¿ya? Entonces, busco, ¿cierto? Y puedo realizar mi evaluación con esos profesionales, siempre y cuando estén acreditados. Ya, ellos me pueden realizar esas evaluaciones. El resultado puede decir en un gran porcentaje, mi puntaje puede ser muy alto, ¿ya? Y puede constituir prácticamente el diagnóstico ahí, de acuerdo al resultado que me entrega ese profesional. Pero no voy a tener el diagnóstico hasta que consulte también con neurólogo o con psiquiatra, ¿ya? Me puedo ir para la casa, me puedo quedar con esos resultados, me puedo poner a pensar y quizás más adelante evaluarme con otro profesional, ¿ya? O está el otro camino, que es ya que me confirmen el diagnóstico, ¿ya? Ninguna de estas por sí sola, las que aparecen aquí, van a entregarnos el diagnóstico oficial, ¿ya? Porque esto también, si nosotros podemos hacerlo por libre demanda, sí, con un profesional acreditado, por supuesto. Independiente, somos niños o adultos, algunas de estas se pueden realizar como el adultos, ¿ya? Nos entregan información súper clara. Ya son baterías que llevan harto tiempo y tienen un porcentaje bastante alto de ser, son bien certeras, digámoslo así, ¿ya? Pero no significa que ese sea mi diagnóstico en sí, hasta que pase por manos de el profesional que les acaba de comentar, por uno de esos profesionales que les acaba de comentar. Ellos finalmente son quienes dicen, aunque esté todo muy clarito en ese resultado, ya, aunque tenga un historial de base, hartas evaluaciones previas, pero hasta que ese profesional, neurólogo o psiquiatra, revise todo lo que está ahí, ya puede hacerme un par de preguntas, quizás solamente en la visita, y va a decir, ah, ya, el diagnóstico es este. Ya, autista, trastorno de espectro autista, el grado, ya, ahí completa, ahí se constituye el proceso. ¿Qué va a pasar después? Ahí depende del profesional, depende de uno también, ya, pero ese es el camino. Bueno, son los dos caminos. Entonces, vamos rápidamente. El diagnóstico, habíamos dicho que se puede dar desde los 2 a 3 años, de 2 años y medio, 3 años, es el ideal para un diagnóstico. También el diagnóstico puede ser en la adultez, independiente de la edad que nosotros tengamos, pero cuando somos muy, muy chiquititos, se puede realizar algún tipo de screening que sea como más de evaluar las etapas del desarrollo, ¿cierto? ¿Cómo va mi niño? Ya, mi pequeño estaba pronunciando algunas palabras. ¿A los cuántos meses aprendió a pronunciar esas palabras? ¿Cómo está el tema de la alimentación? Mi niño succiona, mi niño está usando una cucharita, ya todo eso se puede ir tomando desde que nuestros niños son chiquititos, chiquititos. Y además se puede ir descartando otros diagnósticos. Ya, vamos a empezar por partes. Entonces, primera herramienta que tenemos como para pesquisar algunos signos es el QChat. El QChat y el MChat son bastante parecidos. Ahí depende del profesional cuál desea aplicar. Entonces, este QChat que aparece ahí, el primer instrumento, es un cuestionario para evaluar ciertos signos de nuestros niños en edades tempranas, que a futuro pudiesen constituir un diagnóstico de autismo. ¿Ya? El QChat se aplica a menores entre los 18 a 36 meses, ¿ya? Chiquititos, 18 meses, un año y medio, ya desde ahí se puede comenzar a aplicar. ¿Ya? Es como un historial, ¿ya? Es una herramienta de detección temprana para identificar posibles signos de autismo en niños en tempranas edades del desarrollo. El QChat son ítems, si no mal no recuerdo, son como 25 ítems que van a abarcar diferentes áreas del comportamiento, del desarrollo, que pueden estar relacionadas con el autismo. Se centran en la comunicación, la interacción social de nuestro niño, el juego, el comportamiento también estereotipado, ¿ya? Ciertos movimientos que realiza mi niño y también, como decimos, las etapas del desarrollo. Las ha ido cumpliendo, quizás hay un retraso en ciertas etapas que debiese cumplir nuestro niño a cierta edad, ¿ya? Entonces,
es una entrevista que se realiza a los padres. Entonces, este chat también se puede ir repitiendo. En algunos casos, en programas de atención temprana, se realiza este tipo de evaluaciones porque es un cuestionario, ¿cierto? Donde va quedando bastante claro ciertas áreas que cuando se constituye el diagnóstico de autismo, podemos tener el historial de nuestro niño en comunicación, el tipo de juego que tiene. Ah, tiene un juego solitario. Ah, el tipo de comunicación es el de un niño más pequeño. Toda esa información se puede ir registrando a través de ese cuestionario. Entonces, también se puede repetir. Puede ser que nosotros ya a los tantos meses, a los 3 meses vamos a repetirlo nuevamente. Eso depende de la edad del niño también. En algunos casos, después de los 3 meses, después de los 6 meses, se puede repetir. Entonces vamos viendo, nuestro niño se encontraba acá y ahora ha alcanzado este hito del desarrollo. O nuestro pequeño se mantiene, continúa las dificultades en la comunicación, pronuncia muy poquitas palabras, su lenguaje no es funcional, no hay intención comunicativa. ¿Cuántos meses tiene? Ya, nuestro niño tiene 1 año y medio. Ya, nuestro niño, ¿cuál es el tipo de juego? Juega solo. Em, Nuestro niño, ya, entonces como que nos entrega una información súper detallada. Entonces, si lo pensamos, lo evaluamos un poquito, si a futuro estas evaluaciones continúan, ¿cierto?, con esos parámetros, es probable que nuestro niño tenga un diagnóstico de autismo. Pero eso recién lo va a determinar el profesional cuando ya nuestro pequeño sea un poquito más grande o cuando los signos ya sean mucho más evidentes. En algunos casos son muy sutiles los primeros signos que vayamos a ver. En otros casos se confunde también con algún otro diagnóstico. Entonces, eso también nos sirve para ir descartando. Ya, nuestro niño ahora, ¿cierto? Tiene intención comunicativa, ha evolucionado mucho en muy corto tiempo. Entonces puede ser que estemos hablando de otro diagnóstico. Entonces, así van las evaluaciones. Está el MChat, que es bastante parecido para niños de 16 a 30 meses. Igual son niños pequeños. ¿Ya? Entonces, también es un cuestionario, es súper parecido. Ambos evalúan como las mismas áreas, pero como les decía, finalmente el profesional que lo vaya a aplicar va a elegir cuál va a ser. Ambas son instrumentos que se aplican a los padres, ¿ya? Son tipo entrevista, nos entregan información súper valiosa sobre las etapas tempranas del desarrollo de nuestro niño, ¿ya? Y finalmente pudiesen constituir también un diagnóstico si más adelante es apoyado por algún profesional, ¿cierto? Un neurólogo o psiquiatra. Ya, entonces, el MChat son preguntas de sí y no. Ya, el otro, el QChat, es un poquito más detallado. Entonces, tenemos por otro lado un A22. El A22 les hablo bastante de ese porque se usa bastante. Y en algunos casos, algunas personas también lo han realizado por demanda espontánea y dicen, no, yo ya tengo el diagnóstico. ¿Ya? Como decía, el A22 ha sido bien evaluado, pero finalmente no constituye por sí solo un diagnóstico. Ya, el A22 es una evaluación a través de una batería que es distinta para niños y para adultos. Para niños tiene distintos tipos de elementos, ¿ya? Juguetes, muñeca, hay unos juegos de encaje, son distintos materiales los que se utilizan, es como una caja con muchas cosas. Entonces vemos la interacción de nuestro niño con cada uno de los elementos, ¿ya? Entonces así se va constituyendo una evaluación y es un informe y es larguito. Entonces se aplica por lo general e idealmente en 3 sesiones se aplica ese A22. Ya, si alguien nos dice que nos va a aplicar solo en una sesión, es difícil, sobre todo para un niño, porque es harta información. Tenemos que tener a nuestro niño más de 1 hora interactuando, es difícil. Ya, y también, como decíamos, existe para los adultos. Para los adultos no es igual. También son varias como pruebas, que podríamos llamarlo así, pero es diferente. Ya, la 2.2 se aplica desde el año de nuestros niños hasta la edad adulta. No hay un límite de edad para poder aplicar una 2.2. Entonces, se adapta a distintas edades, ¿ya? Finalmente es una herramienta bastante constituyente. Y
también tenemos factores como factores genéticos. Es importante descartar otro tipo de factores genéticos que pudiesen estarse confundiendo con un diagnóstico de autismo. El X frágil también se utiliza para descartarlo más que nada cuando existen signos de autismo. No es obligatorio aplicarlo, ya, pero en algunos casos sí es necesario. El X frágil, en cuanto a lo que es tratamiento, es bastante diferente. Los signos que podemos ver al inicio son bastante parecidos, ambos, autismo con X frágil, pero lo que es tratamiento no va a ser igual. Por eso en algunos casos, eh, el, el A2 para adultos, ¿cómo es? Son como imágenes y pequeños quiz. ¿Ya? Yo nunca he aplicado A2 para adultos, ¿ya? Lo desconozco un poco, pero sí he visto como estos tableros que se utilizan son como mini pruebas, pero también no es como que se aplica en contexto clínico, pero no se aplica en una sola sesión, ¿ya? Entonces, igual es un instrumento súper largo para ambos, para niños y para adultos, y más que nada uno ve la interacción en el niño. Se ve la interacción con los diferentes elementos. En el adulto también, pero va como más ligado como el ADIR lo vamos a nombrar después, ya para ver la diferencia, pero el ADIR igual se puede aplicar en adultos. Ya. La vamos a nombrar Janet. Voy para allá. Dame un segundito. Vamos a tratar de explicar la diferencia. Ya. Entonces, es importante descartar que no estemos ante un diagnóstico de X frágil, porque el X frágil trae consigo ya, lo que son como lo vemos desde afuera, dificultades sociales, dificultad en la comunicación, comportamiento repetitivo en ambos, en autismo y en X frágil. La diferencia es que en el caso de X frágil también existe discapacidad intelectual, cosa que no vemos en el autismo, ¿ya? Entonces es importante, si estamos frente al autismo, o estamos frente a X frágil, no va a ser igual lo que vayamos, del tipo de intervención que se vaya a realizar a futuro, el tipo de adecuaciones que necesita una persona, por ejemplo, con X frágil. Por lo general, al inicio no es difícil poder saber de cuál estamos hablando porque cuando nuestros niños son pequeños, ya son muy similares lo que son los signos, son muy parecidos, ya, pero en el equifrágil requiere una intervención que es mucho más específica, ya. Entonces, teníamos discapacidad intelectual que va asociada y también van algunos rasgos físicos que por lo general no se aprecian tanto en la infancia, en la primera etapa, se van apreciando más a futuro. Ya, también electroencefalograma, ¿por qué? Porque podemos tener asociado también al autismo trastornos del sueño, que en algunos casos pueden ser muy potentes. Niños que pasan sin dormir días o muchas horas. Ya, también en el caso de que pueda existir algún diagnóstico asociado como epilepsia. También ocurre que se asocia a la epilepsia. Y tenemos el ADIR. El ADIR, a diferencia, la consulta que me hacían delante, a diferencia del A22, el ADIR es una entrevista. Profe, ¿Ya? Selma, hola. eh, disculpa, ¿todo eso está escrito? No, No. Entonces, espere un poquito, está hablando muy rápido, no consigo ya, escribir todo. ya. No es necesario que escriban todo, porque a veces igual entrego detalles como cosas como muy demasiado específicas, ya, pero es importante saber cuál, Y como además para la clase está grabada, ¿no? Después la graba, sí está también, grabando. también. Ah, sí. Sí, Gracias, pero a profe. grandes rasgos, Sí, saber porque puede para qué repartir. es cada uno, cuál se aplica en los adultos y cuál se aplica en niños. A grandes rasgos. Dijimos, a repetir un poquito, UChat, MChat, los podemos juntar ambos porque son para niños pequeñitos, ¿ya? Es entrevista a los padres. Son entrevistas cortitas que se aplican desde nuestros niños. El primero se aplica desde el año y medio, ¿ya? El QChat. El MChat también es ambos son para niños bien pequeñitos. La diferencia es que el QChat entrega un poquito más de detalle y el MChat son como sí, no. Ya es para tener como una primera pesquisa
de lo que más adelante pudiese ser un diagnóstico. A22. A22 también evalúa áreas, ¿ya? Bueno, a todos, o sea, los que están arriba y el ADIR son evaluaciones que van muy de la mano a las áreas que pudiesen tener dificultades, la comunicación, interacción social, el tipo de juego, en los primeros, ¿cierto? El desarrollo de nuestro niño, Puchat, MChat, si está cumpliendo con los hitos del desarrollo también va ahí. Ya, el A22 también nos entrega ciertos parámetros que también pudiesen constituir un diagnóstico futuro. La diferencia es que el A22 se aplica a través de elementos con los que nuestro niño va a interactuar. Por ejemplo, muñecas, hay diferentes como juguetes con los que nuestro niño va a interactuar en ese momento, pero evalúa como las mismas grandes áreas que son las que pudiesen tener dificultad. El A22 tiene la diferencia que también se puede aplicar en adultos. En adultos también viene con evaluaciones predeterminadas. Pueden ser estos tipo tablero, a través de imágenes, a través de mini cuestionarios también dentro de esa evaluación. También evalúa las mismas áreas, ¿ya? Esas evalúan las mismas áreas, ¿ya? Entonces, y tenemos el ADIR, que es el que estamos viendo ahora, que el ADIR, a diferencia del A22, es una entrevista estructurada que se utiliza para apoyar el diagnóstico de autismo. El ADIR es para niños y para adultos. ¿Ya? Em, las áreas que cubre el ADIR vienen siendo las mismas: comunicación, interacción social, los intereses, las actividades, ¿ya? El tipo de juego en el caso de los niños, ¿ya? Y se hacen preguntas específicas sobre etapas del desarrollo también en el ADIR. El ADIR es como una entrevista de la vida completa de la persona. ¿Ya? ¿Hasta qué etapa, por ejemplo, también tiene un registro para ver hasta qué etapa mi niño logra ciertos hitos del desarrollo? Por ejemplo, si un bebé se alimenta solo succionando, ¿ya? Hasta ahí se cuenta, se deja esa evaluación. Ya, si nuestro niño está comiendo con cuchara, se está alimentando solo, también se deja ese antecedente. Entonces, como que toda la historia de la persona va en el latido, pero es una entrevista. Para el adulto, lo mismo, también se recopilan datos desde antes, ¿ya? Se hace como una línea de tiempo prácticamente, hasta llegar, ¿cierto?, a ese adulto que está ahí hoy en día, ¿ya? El ADIR es como para ver el historial de la persona, desde la infancia, los hitos del desarrollo y los comportamientos actuales que tiene la persona, ¿ya? Rango de edad del ADIR, desde los 18 meses también hasta la edad adulta. ¿Ya? Como el ADIR también existe, es diferenciado para niños y para adultos, ¿ya? Pero para niños y para adultos es a través de entrevistas, a diferencia de la 2.2, que la 2.2 es un poco más dinámico. Para niños, ya, con juguetes, es mucho más activo. Para adultos también hay pruebas que son como un poquito, involucran un poquito más de interacción, más que solo preguntar. Ya, esa viene siendo la diferencia, pero ambos se utilizan hoy en día. Ambos son bastante utilizados. Ruth nos dice como una hoja de vida. Sí, el ADIR es como te cuenta la historia completa. Desde que yo nací, ¿cierto? A los tantos meses se recopila esa información completita, completita. Entonces, igual es un instrumento que es súper valioso. El Cuchat y el MChat también toman un poco de eso, de ese historial, pero es como más cortito. Como es cortito, no nos da tanto detalle a diferencia del ADIR. El ADIR es largo. Ahí desconozco a los colegas en cuántas sesiones, por ejemplo, aplican uno de esos. Ya de las dos yo sé que en tres es lo recomendable, son como 3 horas más o menos de aplicación, si lo hiciéramos solo en un día, entonces se hace como parcelado. Y el ADIR ahí desconozco en cuánto lo están aplicando porque yo no lo aplico, ¿ya? Entonces, lo he aplicado sí antes, pero ya, Profesora, ya no me acuerdo. profesora, eso, esos exámenes, ¿quién los hace? ¿Un psicólogo o una psicopedagoga? Ya. Lo que son las evaluaciones tienen que ser profesionales que estén acreditados. En el caso de la DIR y el ADUS 2, puede ser psicólogo, terapeuta ocupacional, creo que educadores diferenciales también pueden acreditarse, y fonoaudiólogos también. Pero ahí hay varios profesionales que lo pueden realizar, pero tienen que tener una certificación, ¿ya?
Los instrumentos en sí, uno los conoce ya, perfecto, pero tiene que estar acreditado. O sea que ese profesional tiene que hacer algún curso específico para esos instrumentos. Ya, yo les comentaba que yo no aplico esos dos porque no he realizado una certificación para ello, porque en mi contexto no lo utilizo. ¿Ya? Algunos de mis colegas lo han hecho, ¿cierto? Es una capacitación que dura como algunas horitas, es cortita, ¿ya? Y tienen que después comprarse una batería, que es una cosa inmensa y es una inversión grande, ¿ya? Pero sí, en el caso de que a alguno de ustedes les interese realizarse alguna de esas evaluaciones, una 2.2, una DI, tiene que ser con un profesional que esté acreditado. En el caso de psicólogos pueden ser, ¿cierto? Hemos dicho fonoaudiólogos también, terapeutas ocupacionales, ya, creo que educadores diferenciales también, ahí tengo la duda, ya, pero tienen que tener la acreditación, ya. Eso ahí por certificado, ¿cierto? Se les entrega cuando realizan esa capacitación y el certificado tiene que tener validez, en algunos casos tiene internacional y en otros solo nacional. ¿Ya? Entonces ahí es importante verificar quién nos va a realizar la evaluación, porque requiere una capacitación, porque es harta información la que está ahí para poder evaluar con esos instrumentos. Ya. Entonces, volviendo, dijimos que factores genéticos también se pueden descartar. X frágil se confunde mucho con lo que es el autismo, porque hay signos que son compartidos, pero lo que es la intervención, los apoyos van a ser diferentes, porque el X frágil también lleva asociado discapacidad intelectual, ¿ya? Entonces ahí está la diferencia. Electroencefalograma también se puede realizar en el caso para descartar algún factor concomitante, que puede ser alguna epilepsia, por ejemplo, o algún trastorno del sueño que sea más profundo. Además, súper importante, evaluar la audición, visión y la parte motora. A veces ocurre que también al principio, cuando estamos realizando esta primera recogida de información de nuestros pequeños, a veces se dice, ah, ya, pero estamos precisamente frente a un diagnóstico de autismo. ¿Por qué? Hemos visto que nuestro niño no responde cuando le hablamos. O desde chiquitito nosotros le mostramos los cascabeles y nuestro niño nunca nos prestó atención. Ya, pero ¿se ha evaluado la visión de nuestro niño? ¿Se ha evaluado la audición? Quizá nuestro niño no nos responde ni nos mira porque no lo ha visto. Tiene dificultad de visión. Quizá nuestro niño no lo está escuchando. Entonces, es súper importante también descartar, para poder diagnosticar, ¿cierto? Desde que nuestros niños son chiquititos, ir descartando, que no estemos frente a alguna dificultad en la audición. Claro, nuestro niño puede ser que, un signo que es bien típico del autismo, que nuestro niño no responda cuando se le habla, pero quizá no responde porque está escuchando muy poquito o no está escuchando. ¿Ya? Podemos ver que nuestro niño, por ejemplo, deambula. ¿Por qué deambula tanto? Tiene autismo. No. ¿Qué pasó? Evaluamos la audición y resulta que tiene un porcentaje, ¿cierto?, de hipoacusia que es súper alto. Y finalmente no era autismo. Entonces igual es súper importante evaluar también las otras áreas. O a veces que dicen, no, que nuestro niño pasa chocando, se cae mucho, algo puede estar pasando. Pero podemos estar hablando quizás de otro tipo de diagnósticos, quizás de alguna condición que sea más física. ¿Ya? Entonces igual es importante ir descartando todo otro tipo de diagnóstico que pueda estar asociado. El X frágil, ¿desde qué edad se evalúa? Desconozco ese dato, Janet. La verdad no lo tengo claro, ya porque no es tan común la evaluación de X frágil. Ya no es como que el 100% de los pequeños con diagnóstico de autismo se le aplique, ya porque en algunos casos se aplica para descartarlo por temas de cognición, ¿ya? Y en algunos pequeños sí se puede ver alguna afectación en cuanto a lo que es el aprendizaje como tal, que puede ser muy marcado. En esos casos se recomienda evaluarlo, pero por lo general en esos pequeños son pequeños que están en algún grado más alto de autismo. Ya, en esos casos sí se recomienda para descartarlo, pero en otros no es tan recomendado. ¿Ya? Si vemos que, por ejemplo, nuestro niño, más que nada por el propio diagnóstico de autismo, es que no está completando, por ejemplo, cierto tipo de actividades, ya, es por eso. Pero es algo que tenga que ver con la parte intelectual,
Ya, también hay otra parte que es como los rasgos físicos también tienen diferencias, el X frágil. Se va, hay rasgos que son como bien distintivos. Solamente en esos casos se aplica esa evaluación, no es como para todos, al igual que los que aparecen aquí, no son para todos todos, lo que sí son complementarias. Algunas de estas evaluaciones, ¿cierto? Como A2-2, como un Cuchato, Mechat, sí se utilizan, ¿ya? Y súper importante también la parte de los sentidos. Esas sí o sí se tienen que evaluar, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Para ir descartando, ¿ya? Y evaluaciones complementarias, por supuesto. Algunas son súper comunes y otras no lo son tanto. En algunos casos se entrega el diagnóstico y no se aplica ninguna de estas, ¿ya? Yo no estoy tan de acuerdo con eso, pero a veces hay profesionales que entregan el diagnóstico y nada más. ¿Y qué pasa? La familia se va para la casa y dice, ¿y ahora qué? Me dieron un diagnóstico para mí o para mi hijo y ahora ¿qué hacemos? ¿Ya? También ocurre eso. Entonces ahí es cuando los papás también buscan apoyo en otros profesionales y dan con este tipo de evaluaciones, ya que los otros profesionales también les orientan. En el caso de, por ejemplo, la 2.2, nos entrega claras señales de en qué área podríamos apoyar a nuestro niño. ¿Ya? Entonces nos dice, ya, en comunicación tenemos tantas dificultades, requiere apoyo ¿de quién? De fonoaudiólogo, fonoaudiólogo. En la participación social también tenemos dificultades. Entonces, vamos a, dame un segundito, comparto enseguida la otra presentación. Yo les había dicho que no es tan larga la presentación oficial del día de hoy, clase número 4, ¿ya? Dice procesos afectivos en el espectro autista. Esto ya lo vimos, ¿ya? Es cortito, si ustedes lo ven en el documento, yo lo traspasé acá, es súper cortito. Entonces lo vamos a ver ahora sí como rapidito antes del break. Vamos a ver el inicio y luego vamos a ver un poquito más en detalle. Afectividad. Recordando que nos encontramos en procesos afectivos en el espectro autista. Habíamos visto previamente que en algunos casos ya podíamos tener, en algunas personas con autismo podían haber dificultades bastante significativas en todo el proceso afectivo. Recordemos que acá estamos también, en cuanto a lo que son los signos, estamos generalizando. No en toda persona se va a ver una afectación sumamente alta en un área en específico y en otra también, ¿ya? Recordemos que todo esto es variable, depende mucho de los factores ambientales también. El entorno puede ser favorecedor o no. Pudo tener apoyo para poder tener algunas estrategias en diferentes áreas. Selma, Selma, Sí, tengo una consulta. dígame. ¿Puede, puede pasar de un niño nacer totalmente normal y se tornar autista en el tiempo, con el tiempo? Porque, por ejemplo, tengo una amiga que tiene un hijo que desarrolló la esquizofrenia Ya, en la edad de adolescencia. Ya el niño, claro, él era, estaba bien hasta los 8 años. ujú, Después empezó ya con algunas cositas muy ujú, pocas y en la adolescencia ahí descubrió que era esquizofrénico. ya, ¿Eso puede pasar con los autistas o no? Ya nacen así. ya. Vamos a ir por partes. Ya, en cuanto a lo que es la esquizofrenia por lo general tiene componentes que son genéticos, ya, hereditario por lo general, ya, Mm. pero la expresión de los primeros signos se puede dar hasta los 20 años, si mal no recuerdo. Ya, Mm, entonces, en el caso de la esquizofrenia, podemos tener signos desde temprana edad, desde muy chiquititos, o pueden ser en etapas críticas de nuestra vida. Etapas críticas, por ejemplo, puede ser que haya ocurrido algo que emocionalmente me afectó y se expresaron.
los primeros signos. Ya. Pasa en la adolescencia bastante, por lo general, es como de acuerdo a la literatura, porque es una etapa crítica en nuestra vida. Hay cambios hormonales, hay hartos Ujú. cambios, ¿cierto?, en esa edad, ¿ya? Pero se puede dar como con los porcentajes más altos, se dan antes de los 20 años. ¿Ya? Pero sí hay personas que lo expresan antes, o incluso hay personas, algunas, no tantas, que después de los 20 años también pueden expresar algunos signos de la esquizofrenia. ¿Ya? Entonces, ¿sí se puede dar? Sí. También hay componentes que son genéticos hereditarios, ¿ya? Pero también hay algunos casos que puede ser la primera persona de toda la línea familiar, puede ser. ¿Ya? Entonces, pero por lo general antes de los 20. Pero sí se puede dar a distintas edades lo que es la esquizofrenia. Por otro lado, en el autismo también existe que, por ejemplo, nuestro niño tiene un neurodesarrollo que cumple con el estándar hasta aproximadamente 4, 6 años. Y en ese momento se expresan como de manera bastante rápida, va evolucionando las dificultades que pueda tener este pequeño. También se da, ya, se habla de que en este tipo de situaciones quizás hubieron primeros signos. Ya nuestro niño sí nació con autismo. No se expresó en tempranas edades porque pudiese ser que las demandas del entorno no hicieron que se notasen en ese momento. Por ejemplo, podemos tener un niño que permanece en su casa con estímulos controlados, ¿cierto? Estoy en mi casa, estoy tranquilito, ya me desarrollo. Y luego viene, por ejemplo, la etapa del colegio. ¿Ya? El entorno cambió, ¿ya? ¿Qué sucedió conmigo? ¿Ya? Cerebralmente, ¿ya? Se expresaron los signos que ya venían conmigo, con los que yo ya nací, se expresaron en ese momento. Sí sucede. No es tan común, ¿ya? No es tan común. En algunos casos también a los 2 años se dan como rápido todos los signos, pero he visto situaciones de hasta los 6 años. ¿Ya? Y es como, para los papás es súper fuerte, ¿cierto? Que no haber tenido algún signo claro y después pasar como a muchos signos, sí, de un momento a otro. Pero sí sucede y por lo general son situaciones donde los signos son bastante limitantes para la persona. ¿Ya? Como que pasamos de nada a mucho. Por lo general es así en ese tipo de situaciones, pero también puede pasar que algún pequeño tenía algún signo desde más chiquitito y no se notó solamente, pero sí nació con la condición. Sí, ¿Ya? y la esquizofrenia igual, nació con la Sí, condición. sí, Ya, en ya. ambos casos puede ser. En el autismo no es tan común que se den estas expresiones como tan rápidas, tan fuertes, porque un niño por lo general, lo que he visto yo y lo que he investigado, tiene una evolución rápida. ¿Ya? Niños Ujú, que pasaron de compartir con los papás, de tener una mirada, ¿cierto? Miro a mis papás, interactúo, juego, y de pronto, ¿qué pasó? Cumplí, por ejemplo, 3 años y desde ahí en adelante comencé a mostrar los primeros signos, que puede ser me tocaba mucho la oreja, ¿cierto? mm, Ya no miraba a mis papás, deambulaba mucho, de mover los bracitos, son signos que mm, ya, y incluso algunos niños hay lo que se ve bastante desde fuera también, hay un retroceso en los hitos ya alcanzados. Por lo general ya. se ve en el lenguaje y en algunos casos también motor. Motor. ¿Ya? Ya, Sí, en el lenguaje se da bastante. En algunos casos también pequeños que eran verbales y en un momento comienzan a retroceder en las palabras que habían alcanzado. En algunos casos comienzan a utilizar muy poquito el lenguaje y en otros casi nulo. ¿Ya? ya, Entonces, sí, sí se da. Pero como decía, ya. no es tan frecuente. Gracias. Gracias, profe. De nada. Ya. Entonces, volviendo, nos quedamos con lo que es el proceso afectivo. Sabemos, ¿cierto? Nosotros que cuando nos referimos a afectividad, hablamos de emociones, hablamos de sentimientos que sentimos hacia un otro. ¿Cómo nosotros expresamos nuestro amor, nuestra gratitud ante otro?
Por ejemplo, si nos sentimos contentos con alguien cercano, por supuesto, podemos dar un abrazo, ¿ya? Nos preocupamos por esta persona. Le podemos dar un regalo, mostrar gestos cariñosos, ¿cierto? Ya, finalmente nosotros nos preocupamos de esa persona. Pero cuando hablamos de las personas con un diagnóstico de trastorno de espectro autista, ¿aquellas personas sienten o expresan afecto? ¿Qué creen ustedes? La persona con trastorno de espectro autista, de acuerdo a lo que ustedes han visto, y a lo que han escuchado y a lo que conocen. ¿Una persona con autismo siente o expresa el afecto? Sí, Sí, profesora, sí, 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 con totalmente, certeza. profe. Siempre buscan Mm. que se acercan para que uno lo regalonee, le haga cariño. Sí, y saben quién los trata bien también. Ah, ese es Sí, súper importante ese punto, Carmencita. esa parte es súper verdadera porque los dos hijos de mi amiga que son autistas, ellos Ujú. cuando me ven quedan súper felices, me Mm. abrazan, Qué bueno. son súper cariñosos, sí. Ya, súper. Ellos Por acá también también. buscan a las personas a las cuales se sienten en confianza y empiezan a expresar sus emociones de distintas Bueno, maneras, a veces con diálogo, a veces con gestos, pero sí se expresan. ya, súper. A ver, muchas gracias, Eva. Claudia, por acá también. Hola, buenas. A Hola. mí me pasa desde cerca, por lo menos voy a hablar respecto a mi experiencia. Ya. Claro que sienten y a veces incluso mucho más que los neurotípicos. La diferencia es que su forma de expresar es completamente distinta a lo que se está acostumbrado. Por ejemplo, mi hijo, cuando usted se refería al hablar de los temas eh, de interés, mi hijo es como, nosotros siempre, bueno, de buena forma, pero nos reímos mucho con él porque él es mucho de los datos random, como le decimos. Entonces de repente Ujú. estamos en familia y cuando él está cómodo, saca sus datos de animales, así como ustedes sabían que, no sé, por ejemplo, un día nos dijo, los pingüinos a los que nosotros conocemos como tal, no son los realmente pingüinos, sino que fue una especie extinta y cuando Ya. encontraron como a los pingüinos verdaderos, a los de ahora, se parecían tanto a los que se habían extinguido que le pusieron el Ya. mismo nombre y todo así como plop. No tenía idea. Yo Y creo que acá eso lo todos quedamos aprendí de él, como. por ejemplo. Entonces, él en general, su forma de expresar cariño y demostrar que está cómodo en un espacio es demostrando sus conocimientos, más que de Ya, piel. De piel me pasa solamente a él con papá y mamá. ya, súper. Muchas gracias, Claudia. Para allá íbamos, ¿cierto? Por acá también en el chat nos dice sí, que siente, que sí, Ruth también, Tiare, sí. Sonia nos dice y expresan de manera diferente. Ahí también, ¿cierto? Lo que nos decía Claudia, ¿ya? Estamos de acuerdo en que sí. De sentir, ¿cierto? Se siente. Y nos vamos a quedar ahí como en esa expresión de una manera distinta tal vez a la que estamos acostumbrados. Vamos a llegar hasta ahí. En este Hola, momento no buenas nos vamos. tardes, profe. Norma. Sabe que uno de mis gemelos es autista y sabe que él Ya. es muy de piel, pero con todo el mundo. Él es muy Ah, diferente, él es así como que quiere que todo el mundo lo abrace, lo apapache y él lo único que hace es demostrar su cariño es a través de los dibujos. Él dibuja ah, mucho. Tiene una ruma así de dibujo y cuando él oh, anda mal hace puros dibujos así pero en negro. Y mm, yo como mamá ya sé que él no anda bien, anímicamente ni nada. Y es interesante, ¿no? sí, yo le digo mi chiclecito porque cuando anda mal anda todo el día pegado donde mí. Y ahora ya se le está notando más el tema del autismo porque Ujú. empezó a taparse los oídos cuando escucha Ya. mucha bulla. Y empieza Ujú. así a mover la cabeza para todos lados y se esconde. Mm. Así que ya sé cuál es su parte, como le dijera, negativa, cómo él desarrolla sus emociones negativas a las Ujú. positivas. A ver, es Así súper que, positivo eh, que lo exprese, ¿cierto? A su y manera, por gracias a Dios supuesto. él lo expresa, pues incluso está aquí conmigo Sí. en las clases.
porque él Ah, está qué bueno. escuchando. Iba a callar su hermana y ya le... Y pues Qué sí, es mi bueno. chiclecito. Y por Aprovecha ahí las atrás clases, anda, súper. ¿ves? Ahí anda, ¿ves? Oh, Sí, que no, si él es así, anda todo el día pegado donde mí. Hágale, no le entienden, no le entienden. Hola, no la hola, cacho. Hola. Ya, hola, hola. ya. Sí, que esa, profe, esa es mi opinión en el aspecto de que los niños con autismo, muchos desarrollan su afectividad demostrándolo, y hay otros que en sí lo demuestran de otra forma o les cuesta mucho demostrarlo. Claro, sí, yo rescato que es muy positivo el tema de la expresión de las emociones. Ahora lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de las emociones. En algunos pequeños es súper complejo poder desarrollar ese sacar lo que estoy sintiendo, ¿ya? Pero es súper positivo, ¿cierto? Mostrarlo y que nosotros podamos darnos cuenta. Ah, ya, el ánimo de hoy es, ¿cierto? Entonces puedo apoyar desde ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Norma. Qué lindo, dice Claudia. Sí, qué lindo. Qué linda familia. Ya, nos vamos a quedar hasta aquí en este momento. Vamos a hacer un pequeño alto. Vamos a volver a las 8:20. 8:20 en punto estamos de vuelta. Vamos y volvemos para la siguiente parte. Vamos y volvemos. 8:20 estamos de vuelta. Hacer un pequeño alto. Gracias, Noemi. Gracias. Nos vemos. Continuamos con la clase del día de hoy. Revisando un poquito los mensajes. Ya, entonces, ahí estamos. Ya, volviendo, retornamos, recordemos que estamos hoy en el tema, ahí sí, estamos en el tema número, ahí, ya estamos en el tema número 4 ya, avanzamos bastante. La evaluación número 2 va a estar disponible hoy a las 21:30 horas, 9:30 de la noche, hasta mañana a las 10 de la noche. Eso para que también lo tengan presente. La modalidad de evaluación, similar a la evaluación anterior, ya a la mayoría le fue bastante bien. Así que la modalidad es la misma. Ya son alternativas, si no me equivoco, son 14 preguntas. Ya el tiempo el mismo también, 1 hora y media para poder resolver. Vamos con este proceso afectivo. Ya, entonces, acá, como aparece tal cual en el texto, dice que es hora de romper el falso mito de que las personas con diagnóstico de autismo son incapaces de sentir o expresar afecto. ¿Ya? Dijimos aquí, llegamos a un consenso que efectivamente eso de no sentir afecto, ya dijimos que es algo que no, que sabemos que no es así. Ya, como cualquier otra persona, ¿cierto? Una persona con autismo también requiere del cariño de los demás. La afectividad finalmente es la base de nuestras relaciones y conexiones con los otros. Desde que nacemos, nosotros empezamos a desarrollar esta capacidad emocional, principalmente a través de la interacción con nuestros cuidadores. Desde que somos chiquititos, ¿cierto? Nosotros nacemos y ¿qué es lo primero que desarrollamos? El primer contacto afectivo, el contacto cercano que tenemos con nuestros cuidadores. Ya comenzamos a expresar desde nuestras necesidades, ¿cierto? Necesitamos alimento, no nos sentimos cómodos, lo vamos expresando de ese modo. Así vamos creciendo y luego vamos aprendiendo a reconocer y expresar también nuestras emociones mismas. Imitamos expresiones faciales, imitamos también comportamientos emocionales de las personas a nuestro alrededor. ¿Cuántas veces si hemos estado en contacto cercano con niños, si en caso de que no seamos papás, y en el caso de que sí, ¿cierto? Ahí tenemos el ejemplo más claro de lo que es imitar el comportamiento de los cuidadores principales. ¿Ya? También lo que decíamos, los que hemos estado en contacto con niños también cercanos, sabemos que nuestros pequeños hay un momento en que son muy buenos imitando el cómo actúa el otro ante cierta situación.
Así vamos desarrollando nosotros, ¿cierto? Este primer acercamiento con la emocionalidad y con lo que también a futuro, ¿cierto? Lo vamos a ver como más netamente afecto también, ¿ya? Luego, ¿cierto? Se va refinando esta capacidad de mostrar afecto. Vamos comprendiendo cómo y cuándo vamos a mostrar algún sentimiento como tal y cómo respondemos a los sentimientos de los demás. Cuando somos chiquititos, necesitamos algo y lloramos, ¿no? Ya, a medida que vamos creciendo, sabemos que ese llorar, ya en este contexto quizás no es algo tan apropiado. Ya, lo guardamos un poquito, lo expresamos quizás como enojo, vamos cambiando también la forma en que vamos expresando y cómo vamos a responder a cómo se siente un otro. Ya nos vamos dando cuenta, como seres sociales que somos. ¿Ya? Entonces, todas estas habilidades son un proceso que es súper complejo. En algunos casos, ¿cierto? Si pensamos, es difícil que nos acordemos cómo aprendimos a expresar, nosotros como adultos, cómo aprendimos a expresar nuestra emocionalidad. ¿Ya? ¿Lo aprendimos de algún modo? ¿En qué momento? No lo sabemos. ¿Nos costó? Quizás nos podemos acordar que quizás necesitamos algún tipo de apoyo en algún momento, pero probablemente no necesitamos tanto apoyo. Ya, entonces decíamos que pueden existir diferencias. Si hablamos también de la población neurotípica, en la forma de expresar o de mandar afecto. ¿Ya? Hay una forma diferente en el caso de aquellas personas con diagnóstico de autismo, el demostrar ese afecto puede tener variaciones de acuerdo a la población neurotípica. Acá, ¿cierto? Estamos midiendo todo con la población neurotípica. Entonces podemos ver que puede existir una expresión de afecto y el cómo experimentamos el afecto que puede ser diferente a lo que se espera, ¿cierto? Recordamos, recordemos que también en la mayoría de las personas con trastorno de espectro autista existe en mayor o menor grado dificultades en la comunicación. ¿Ya? En cuanto al uso del lenguaje verbal, o el lenguaje no verbal también, puede ser difícil esto que tengamos, puede ser difícil entablar una conversación, ¿ya? Poder hablarle a un otro del cómo me estoy sintiendo es un proceso que es algo bastante complejo de poder desarrollar. Primero, el saber cómo me siento yo para saber cómo se siente el otro. Generar una respuesta adecuada al cómo se está sintiendo el otro. Si el otro no me dice cómo se siente, ¿ya? Va a ser difícil, ¿cierto?, poder reconocerlo, ¿ya? Puede haber dificultades en identificar, en entender emociones propias, por supuesto, y las de los demás también, debido, ¿cierto?, al propio procesamiento cognitivo y también sensorial. Hay una parte ahí súper importante de la parte sensorial también. La manera en que mostramos afecto también puede ser quizás no la convencional, ¿ya? Recordemos que puede existir dificultad también en la parte sensorial. Por lo tanto, si nosotros pensamos en dar un abrazo así apretado y mostrar afecto de esa forma, en algunos casos también puede ser que una persona con diagnóstico de autismo sienta ese abrazo como dolor. ¿Ya? Con la mejor de nuestras intenciones podemos querer dar un abrazo, ¿cierto? Que es lo que la población neurotípica hace con una persona cercana, por supuesto, no con cualquiera. ¿Ya? Entonces, pues eso, para una persona con alguna dificultad en el proceso del desarrollo sensorial, ya ese abrazo puede ser demasiado fuerte para este cerebro. ¿Ya? Puede que no se disfrute tanto del contacto físico, pero sí pueden haber expresiones de afecto, por supuesto. Pero quizás, ¿cierto? Las que no esperábamos tan comúnmente. ¿Es falso que las personas autistas no tengan sentimientos? Por supuesto que es falso, perdón. Pero sí es posible que lo expresen de una manera diferente, como ya lo habíamos dicho, del mismo modo al relacionarse con los demás. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Sabemos lo de la comunicación, ¿cierto? Ya sabemos que puede haber diferencias por ese lado. En algunos casos, en personas con trastorno de espectro autista, sobre todo en moderado o severo, enfrentan desafíos significativos para entender las normas sociales.
¿ya? Lo que no se explica directamente es complejo de poder entenderlo. Si yo no lo digo verbalmente, no lo expreso verbalmente y solo quiero que el otro lo sepa, por ejemplo, si yo lo digo como entre líneas o solo lo quiero expresar con mi rostro o con mi tono de voz, quizás estoy enojada, quizás le voy a saludar igual a la persona, quizás le voy a decir, por ejemplo, como persona neurotípica, puede ser que yo me enojé con mi amigo autista, me enojé con mi amigo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo le pedí un favor y no, parece que no vio nunca el mensaje. Para mí, quizás era importante. ¿Ya? Entonces yo estoy enojada con mi amigo. ¿Y qué puede hacer esa persona? ¿Qué hace muchas veces la persona neurotípica? ¿Ya? Puede que no le diga directamente que se enojó. Simplemente va a continuar el día a día, pero voy a tener una actitud de enojo. ¿Ya? Entonces, implícitamente voy a estar enojada con mi amiga. La voy a ver y no la voy a mirar. Voy a mirar por otro lado. Mi amiga, que no se dio cuenta de esa señal, ¿cierto? Que no era algo explícito, probablemente se va a acercar a mí como cualquier otro día. Me va a saludar y puede que yo también lo salude, pero yo le voy a decir hola y voy a mirar para otro lado. Un hola, sí, cortante, sí. ¿Qué puede suceder, cierto? Si sabemos que existe dificultad en lo que es el comprender este lenguaje corporal que yo estoy teniendo en este momento, yo enojada, ¿cierto? No le estoy diciendo que estoy enojada, sino que con mi voz, ¿ya? Hice saber mi enojo, con mi postura corporal hice saber mi enojo, empecé a mirar para otro lado, ¿ya? Pero ¿qué pasó con la persona autista? Probablemente va a pasar desapercibido ese mensaje que yo traté de enviarle de mi enojo. ¿Por Ajá. qué? Porque yo simplemente le saludé, ¿ya? Yo simplemente como todos los días le saludé. Entonces, ¿cierto? Si yo hubiese utilizado, yo que estoy enojada, neurotípica, hubiese utilizado una comunicación ya concreta, clara, no hubiese simplemente esperado que la persona se diese cuenta de mi enojo. Lo hubiese dicho, hola, sabes, estoy molesta por esto y esto y esto y esto. ¿Y qué pasaría? La persona, ¿cierto? Autista, podría comprender mucho mejor lo que esta otra persona quiere expresar, ¿ya? Ahí, ¿cierto? Hay un contraste. Y muchas personas hacemos eso, ¿ya? Expresamos mucho, gestualmente, expresamos mucho sin decirlo, literalmente, sin hablarlo, ¿ya? Esperamos a veces que el otro se dé cuenta, comunicamos harto, ¿cierto? Con nuestro cuerpo, pero en el caso de las personas con autismo, sobre todo moderado o severo, tomar esas señales que está enviando mi tono de voz, esas señales que está enviando mi rostro, es súper complejo. ¿Ya? Y emocionalmente, por supuesto, si estamos hablando de emociones, estamos hablando de aspectos, ¿ya? Es mucho más complejo, ¿cierto?, poder tomar todas esas señales. En algunas personas, ¿cierto?, se desarrolla mucho más esta capacidad de poder interpretar el rostro de un otro, ¿ya? Para otras personas no lo es tanto. Ya, recordemos que también el tema de mirar a los ojos también puede ser complejo sensorialmente para algunos perfiles. Entonces, ya puede pasar que el resto de la población piense que estamos frente a una persona que quizás no le gusta mucho el tema del afecto, ¿ya? O también, en muchos casos, muchas personas con diagnóstico de autismo también se van por soluciones más concretas. ¿Ya? Si estamos hablando de algún problema que tuvimos, ya puede ser que esta persona esté buscando una solución para mi problema. El otro, el que está sumamente afectado, ¿cierto? Puede pensar, pero está ignorando lo que estoy sintiendo. Pero en realidad mi amigo simplemente está buscando soluciones de acuerdo a su procesamiento, ¿ya? Entonces, em, la comunicación en el caso del autismo, en, en- en muchas personas, tiende a ser más funcional. ¿Ya? Principalmente se enfoca más en satisfacer las necesidades personales o los intereses específicos. Entonces, toda la parte de la emoción, ¿ya? Para los demás desde fuera se ve como que no existiera mucho, ¿ya? Entonces, ¿cierto? El estilo comunicativo también puede tener variaciones. Selma, Profesora, creo que los hombres tienen autismo porque a veces nosotras, por ejemplo, en una carretera,
A veces yo hablo hacia mi esposo, ay, esta parada tiene una galleta que me gusta tanto. Y Ya, pasa, pasa por el local y habla, es verdad, muy buena la galleta. qué Y bueno que nunca te guste. La verdad, ya igual el tipo de procesamiento en los hombres tiende a ser más funcional. Ya cognitivamente el hombre bueno, esto viene desde que comenzó, ¿cierto?, a evolucionar el cerebro del hombre es mucho más, va mucho más por lo que es como concreto. Ya se sí, habla, teorías hablan muy de que el neurodesarrollo viene como, racional, muy sí, racional. a buscar soluciones, como de ese estilo. Pero cuando nosotros entregamos, la mujer es como más, ya, tiene mucho más desarrollada para empezar el tema de la vista más periférica, ya estamos más atentas de muchas más cosas al mismo tiempo, estamos acostumbradas también a como recibir varios estímulos al mismo tiempo. En el caso del hombre, ellos se enfocan más como en una actividad, ya, en un propósito. Y muchas veces, como en el perfil femenino, se da mucho más, pero cognitivamente, ya, esto de también entregar algunos mensajes que no son tan concretos. Entonces ahí está la diferencia. Nuestro procesamiento, ¿cierto? Es más de, te doy señales, ya lo expreso de otra forma, comunicativamente lo voy a expresar, ¿cierto? Así como no te lo digo concretamente, o lo voy a expresar con mi postura, lo voy a expresar gestualmente, pero no te lo voy a decir. En el caso del procesamiento del hombre, ya sabemos que el procesamiento del hombre tiende a ser más como funcional, ¿cierto? Más enfocado en un punto, más enfocado en el ahora, y quizás voy a enfocarme en lo que voy a hacer después, pero dejo de hacer lo que estoy haciendo ahora, ¿ya? Entonces, es un procesamiento diferente y eso viene desde que Y, comenzamos y, al, a... y al final, profe, me quedé sin mi galleta porque no Muchas- fui clara, no fui clara. Creo que esto pasa también, y estaba pensando que debe tener más casos de autismo masculino que femenino, ¿no? En los hombres se da más el diagnóstico. ¿Ya? Pero se da más también por esta diferencia neuronal que existe entre hombres y mujeres. El cerebro de una mujer y el de un hombre son bien distintos. En el caso de las mujeres tenemos desarrollamos más la habilidad de imitar. ¿Ya? Por eso se enmascara mucho más en la mujer. Tenemos esta capacidad también, ¿cierto?, del propio cerebro de ir tomando cositas que aprendí de acá, cositas que aprendí de acá, y los hago como propios. Ya desde ahí me voy adaptando a las demandas y van pasando desapercibidas las dificultades que puede tener desde niño. En el hombre hay muchos más diagnósticos. Uno ve las escalas en hombres, muchos más diagnósticos, porque los hombres es más fácil de detectar, porque esta capacidad, ¿cierto?, que tiene la mujer no está tan desarrollada en muchos casos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? La mayoría de los diagnósticos vamos a encontrar que son de hombres, pero no significa que la mujer no exista, sino que la mujer, ¿cierto? Por esta activación neuronal tiene esa capacidad, ¿cierto? Que por un lado diríamos que es buena, pero también no es tan buena, pero para, ¿cierto?, haberlo descubierto ahora de que somos adultas. Entonces se mascararon mucho tiempo las dificultades que pudo haber tenido desde chiquitita. ¿Ya? Pero sí, hay diferencias. Eso es innegable y está ahí en documentos desde muchos años atrás y ahora siguen apareciendo estudios y nos siguen diciendo lo mismo. Ya, siguen ahí como esa diferencia neuronal entre hombres y mujeres existe, es un hecho, ha sido documentado desde muchos años atrás. Y también eso lo vemos reflejado en diferentes cosas, no solamente en las características del autismo, como decía Selma, también en nuestro día a día. Podemos ver ahí algunas diferencias. Entonces, volviendo a la temática, ¿cierto? Muchas personas dicen, pero es que esta persona no tiene muchos sentimientos porque no lo expresa, ¿cierto? Como se espera que el resto de la población neurotípica lo haga. Pero sí, personas con autismo, como cualquier otro, ya, tienen sentimientos.
La forma de procesarlos puede ser distinta, en eso estamos de acuerdo, así como hay diferencias también en el procesamiento sensorial. ¿Ya? Si nuestro procesamiento sensorial tiene diferencias con la población neurotípica, ¿cierto? La población neurotípica espera, ¿cierto?, ciertos comportamientos sociales, ¿ya? Como son, por ejemplo, en el caso de las niñas muchas veces, saludar de beso, algo tan común como eso, ¿ya? Entonces, si yo digo, eh, ya, este pequeño nunca nos saluda, nunca me saluda, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo espero que me salude como saluda la población neurotípica, quizá. Yo espero que salude de beso, ¿ya? Yo espero que me dé la mano. Pero recordemos que el perfil sensorial de una persona con diagnóstico de autismo ya también puede diferenciar un poquito esas acciones. El saludarte de beso, yo no estoy tan a favor del saludo de beso, ya para empezar, pero en el caso de una persona con autismo, ese saludar de beso puede ser una sensación demasiado intensa, demasiado incómodo, ya, aunque sea una persona cercana, aunque sea un familiar, aunque sea incluso una mamá, ¿ya? ¿Por qué? No es que yo no quiera a mi mamá, es solo que ese beso que me va a dar mi mamá, ese tocar de mi cara con su cara, para mí puede ser algo que cognitivamente se sienta muy, muy intenso, muy, muy fuerte. Tanto así que mi cerebro lo percibe como doloroso. ¿Ya? Yo quiero estar cerca de mi mamá, por supuesto quiero estar con mi mamá, pero buscamos otras formas de estar cerca. Como puede ser, por ejemplo, compartir alguna actividad, vamos a hablar de los intereses, voy a contarle todo lo que aprendí de tal temática que me encanta, ¿ya? Esa es mi forma de compartir. Podemos llegar a algún acuerdo. Ya, si hablamos de una persona cercana, por mi perfil sensorial, yo puedo tolerar, por ejemplo, que mi mamá me dé un besito aquí en la frente. Perfecto. Otra persona que no es tan cercana no me va a dar ese besito en la frente. Ya, ¿por qué? Porque para empezar, ¿cierto? Es mi mamá, ya llegamos a un acuerdo, ¿cierto? Y sensorialmente yo tolero ese contacto. Puedo tolerar también que una persona cercana me dé un abrazo. En algunas ocasiones, algunos pequeños nos van a decir, sí, puedo aceptar un abrazo o yo te doy el abrazo. ¿No? Yo te voy a dar ese abrazo. Y si tú me lo das a mí, se siente muy, 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 muy intenso eso. ¿Ya? Entonces, súper importante ahí, a todo el apoyo que nosotros podamos dar y el comprender también que ese saludo, ese, estamos hablando de algo físico, de ese saludo, como el que se tiende a obligar mucho, saludan, ya, saluda con un beso, saluda, da la mano, ese contacto físico puede ser muy, muy fuerte para una persona con autismo. Ya. Recordemos, el cerebro lo puede procesar hasta como dolor. Ya, entonces, nunca olvidar el procesamiento sensorial. Nosotros jamás tenemos que obligar a un pequeño a que nos salude de cierta forma. Si nuestro niño decide saludarnos de alguna forma en específico, perfecto. Lo que no puede dejar de existir es el saludo en sí. El hola, el buenos días, el buenas tardes, ese siempre tiene que existir. De hecho, es aconsejable. Más adelante lo vamos a ver. ¿Ya? Pero lo que no puede existir son como el contacto físico como tal. Ya, entonces, la forma de procesar, ¿cierto? Dijimos que podía ser diferente. ¿Y cómo lo voy a expresar? Yo puedo preferir quedarme al lado tuyo, contarte algo. Es una muestra de afecto. Yo puedo regalarte algo que quizás no es tan común, tal vez. ¿Ya? Entonces, continuamos. Todo esto, ¿cierto?, ha llevado a catalogar a las personas autistas como falta de empatía. ¿Pero realmente hay falta de empatía? Ya habíamos dicho que no. No, ¿cierto? No. Ya, entonces, se habla de que en ocasiones ya, las personas autistas tienen dificultades para ponerse en el lugar del otro, ya, de ser solidario emocionalmente con un otro. Ya, se dice eso, pero en realidad hay personas, eh, deme un momentito,
Silvana, déjeme un mensajito en WhatsApp, por favor, con su nombre y apellido. Sí, por favor, pues se me puede pasar aquí. Ya, entonces, em, ya, pero en algunos casos, ¿cierto? Hay algunas personas que llegan a ser hiperempáticas. Decimos, la persona no es empática. Se ve desde fuera que no es empática. ¿Por qué? Porque cuando sucede algo, su reacción no es de ir a acercarme al otro y abrazarle, ¿cierto? ¿Ya? Pero algunas personas, dice acá, que pueden llegar a ser hiperempáticas. ¿Qué significa esto de ser hiperempático? Ya, suele ser una forma de sentir que puede ser tan intensa que puede ser que los problemas que tenga el otro yo los haga míos. Puede ser que estemos en una situación social, ¿ya? Ocurra algo, yo esté con algún amigo, estamos los dos, ocurra algo, una situación, yo le conté, me pasó algo muy triste, ¿ya? Entonces, puede pasar que la persona que me lo contó ya dijo, ya, pero no importa, ya voy a tratar de salir adelante, ya busqué mis estrategias, ya, esa regulación de la emoción puede ser de una manera mucho más rápida. En el caso de una persona con autismo, puede ser que esa dificultad que me contó muy triste mi amigo, la haga como mía, la sienta, ¿ya? Y de hecho, puede ser mucho más intensa de cómo lo está sintiendo mi amigo que me la contó. Ya, es súper complejo cuando pasa eso, porque es algo que le pasó a un otro y yo lo siento como mío y yo me voy a quedar mucho tiempo también con esa sensación. Ya, el volver, ¿cierto?, a regular esa emoción que quizás ni siquiera es propia, a veces sucede, ya puede ser súper complejo. En algunas personas sí ocurre. ¿Ya? O que alguien se sienta muy feliz y te cuento, sabes, estoy muy feliz, me pasó esto, ya, genial, qué lindo. ¿Ya? Puede ser que una persona con diagnóstico de autismo también lo sienta amplificado, ¿ya? También sucede, es algo que también se da y de verdad que puede durar mucho más. Cuando es algo feliz, genial, ¿cierto? Pero cuando es algo triste, ahí, ¿cierto? Puede ser complejo para algunas personas, ¿cierto? Porque es una emoción tan grande y ni siquiera es algo que me sucedió a mí y me quedo pensando en eso. Siento esa tristeza que siente el otro. Aunque el otro ya se le haya pasado, ¿viste? Ahí como aceptando la situación, yo me voy a quedar con eso. ¿Ya? Entonces, claramente, sí existe esa empatía y en algunos casos puede estar amplificada. Ya. Entonces, tenemos esta creencia de que hay diferencias, ¿cierto?, en lo que es el ponerme en el lugar del otro, porque hay muchas personas con autismo que van con la verdad por delante. Ya, si alguien me dice las cosas tal cual son, puede ser que algunas cosas a veces me hieran un poquito, ¿ya? Pero recordemos que en el caso de una persona autista, por lo general, ¿cierto?, buscan la comunicación lo más clara posible. ¿Ya? Y si alguien, por ejemplo, me dice no digas esto, yo probablemente no lo voy a decir. Pero si nadie me lo dijo, ¿ya? Yo lo voy a decir tal cual. ¿Ya? Por ejemplo, no utilizamos mucho el sarcasmo, ya sabemos que el sarcasmo es complejo. Tenemos una persona que puede ser muy sincera y muy directa, ¿ya? Muy honesta también. Por ejemplo, si alguien está hablando mal de un otro a sus espaldas y yo lo escucho, ¿ya? Y vea que los demás están riendo. Ya si hablamos de un niño, por ejemplo. Ya pasó una vez una situación que me comentaron de unos papás que estaban hablando de un amigo que invitaron a la casa. El amigo ahí estaba esperando, ¿cierto? Los papás fueron a la cocina y en ese intertanto empezaron a decir, ay, es que el que está ahí es tan tonto, jajaja. Se reían. El niño que estaba ahí escuchó la conversación de sus papás, escuchó que se reían
y decían que el amigo que estaba ahí era tonto. Luego pasó, los papás, ¿cierto? Volvieron ahí con su amigo, como si nada, y esto me lo contó, eso pasó de verdad, me lo contó un matrimonio. Entonces volvieron ahí y el pequeño que hizo fue donde el amigo, la visita que estaba ahí, y le dijo, tú eres tonto, ja, ja, ja. ¿Ya? Lo escuché de mis papás. Para mí no es algo malo, porque ellos estaban felices riéndose, ¿ya? Estaban felices ahí riéndose. El pequeño es chiquitito, tiene 5 años, ¿ya? Entonces yo escuché eso y lo tomé literal. Si ellos hablan tan claramente de decirle tonto a alguien, yo lo puedo decir. ¿Ya? Nadie me dijo a mí que eso era malo, nadie me dijo que eso era algo que estábamos hablando como un secreto, nadie me lo explicó. ¿Ya? Entonces ese tipo de situaciones se pueden dar. ¿Ya? Puede llevar a malos entendidos, puede llevar, ¿cierto? Por ejemplo, si vamos a una fiesta, voy con mi amigo a la fiesta, me invitaron. Entonces mi amigo fue y se arregló el pelo, se cambió el color, se hizo un corte de pelo. Llegó a la fiesta. Llegó así como sacándose selfie, emocionado, ¿cierto? Por su corte de pelo, quería que todos lo vieran. Puede ser que mi amigo le pregunte al otro, una persona autista, y le diga, así esperando que me digan algo, ¿te gusta mi corte de pelo? Puede ser que su amigo con autismo sea muy, muy, muy directo y le diga, no te queda tan bien ese color. Ya, se lo digo directamente. ¿Por qué? Porque se va a privilegiar y la comunicación clara, ¿ya? Y en este tipo de casos, claramente el amigo que pasó horas teñiéndose el pelo y cortándoselo, ya esperaría que quizás le dijeran que se veía bien, aunque en realidad puede que no se vea bien. ¿Y qué pasó? Que mi amigo era muy directo y me lo dijo. ¿Ya? En ese tipo de situaciones, ¿ya? Claro, la persona que estaba ahí con el corte de pelo, para él, terrible, súper mal, pero porque él creía que se veía bien. Pero mi amigo, ¿cierto? Porque es mi amigo y es muy honesto, fue y me lo dijo. Ya, si eso fue lo que me preguntaron, yo te lo respondí. Claudia nos dice, eso me pasa mucho con mi hijo. Él es muy directo y literal, no entiende el sarcasmo e ironías. Él dice siempre, en mi defensa, digo que mi mamá me enseñó a no mentir. Súper, Claudia, sí pasa mucho. Y también nos va a pasar ya cuando en el contexto educativo también pasa mucho, que nuestros pequeños son muy literales. Entonces, tratemos de no utilizar mucho el sarcasmo y eso de estar hablando a la espalda de alguien, ya tratemos de evitarlo, ya, porque sí pasa mucho, que los pequeños son muy directos, son muy literales. Y eso de mentir, ¿por qué voy a mentir? ¿Ya? Si alguien me dijo eso, yo lo escuché, ¿por qué voy a inventar algo? ¿Ya? Es difícil comprender eso, ¿ya? Y muchos de nosotros sí lo hacemos, ¿ya? Entonces, claro, pensando en la situación de mi amigo, yo se lo dije directamente, mi amigo va a estar súper mal, pero me lo preguntó. Yo le respondí de manera literal lo que yo estaba viendo. Yo respondí de manera directa. El resto de afuera puede decir que soy muy, muy una persona mala, por no mentirle. ¿Ya? Si lo vemos de esa forma. Yo no mentí. A eso voy. Yo hice el bien por mi amigo. Me preguntó, se lo dije. ¿Ya? Entonces, eso desde fuera, ¿cierto? Uno dice, no, pero esta persona no es empática, me hizo sentir mal, pero si yo no me veía bien, ¿ya? Entonces, ese tipo de situaciones se dan bastante. Desde fuera, ¿cierto? Uno dice, pero es que esta persona me dice las cosas, me dijo esto. ¿Ya? Pero era verdad lo que estaba diciendo, era su percepción. ¿Ya? También tenemos la demostración Profe, efectiva. Norma, profesora, Norma, sabe que yo tengo mi hija que no tiene autismo, no tiene nada, pero ujú, sabe que ella es súper directa. Cuando tiene que decir ya, una cosa al pam pam vino vino y si a la otra persona no le gustó o me hace pasar vergüenza a mí, yo quedo que pero ¿por qué dijiste esto si sí. eso no es así? Me imagino el Sí, tema de, sí, me y imagino no, el tema de, y sí, y el que tiene autismo, él es igual, es súper directo. mm, Tiene que decir algo, lo dice y no calla y
No, pues si yo lo escuché de mi mamá, no, si yo lo escuché de mi Ah, hermana, pero siempre así como lavándose las manos ahí, detrás de todo ahí tiene su, y claro. después él se ríe, pues sí, es muy, Es que muy esa es la chistoso. explicación en realidad. Yo lo escuché y solo lo reproduje, lo dije. Alguien me lo preguntó. O, yo me acordé de algo que escuché cuando mi mamá dijo esto. Ya, sí pasan muchas esas situaciones, Norma. Gracias por compartirlo. Sí, se dan bastante esas situaciones, por eso les comentaba, pongamos ojo con lo que decimos también. Y a veces, claro, nosotros le enseñamos a nuestros niños, ya, cuando decimos algo y no sabemos lo que significa, pero enseñarle a mentir es súper complejo, ya. Entonces, por ejemplo, si algo no me quedó claro, yo dije algo y no me quedó claro, lo explico. Si estoy diciendo algo, por ejemplo, en boca cerrada no entran moscas, ya, le explico que es un dicho que se utiliza para decir que si yo tengo la boca cerrada, ¿cierto? No me voy a meter en problemas, ya le puedo explicar bien ahí qué significa. Pero cuando estamos hablando de otros tipos de conversaciones, es complejo, ¿cierto? Porque, como decía, así como decirle, no, no digas esto, y el explicar el por qué no tengo que decirlo, es súper complejo. Ya. Entonces, y también tenemos el tema de las demostraciones afectivas. Ya sabemos que es un estímulo demasiado fuerte la demostración afectiva, pero también desde fuera se puede ver, que esta persona no quiere tener contacto conmigo. Yo quería darle un abrazo de muy buena voluntad, pero no me hizo así, no quiso. ¿Ya? Entonces, claro, desde fuera se ve como, esta persona está huyendo de mi cariño. ¿Ya? Pero en realidad la demostración afectiva, en cuanto a lo físico, sabemos que es algo complejo. Ya, entonces, tenemos que las expresiones de afecto pueden ser muchas, ya, podemos demostrar de muchas formas el afecto, pero por lo general hay una diferencia con la población neurotípica. ¿Ya? Las expresiones de afecto pueden ser bastante distintas. ¿Ya? Entonces, ¿cierto? Es importante prestar atención a las muestras de afecto que nos puedan entregar las personas con autismo. Por ejemplo, a mí me han regalado desde dibujo, me han regalado piedras, me han regalado figuritas de Lego, ¿ya? Han preferido estar al lado de uno. Esas también son demostraciones de afecto. En algunos pequeños no van a querer mucho contacto con alguna persona en específico. ¿Ya? ¿Por qué? No lo sabemos concretamente, no se sabe el por qué. ¿Ya? Pero en algunos casos también ocurre que hay personas que puede ser que los pequeños con autismo no les agrade tanto por el tono de la voz, por algo, puede haber algo sensorial, ¿cierto? O puede ser que esta persona me abrume porque habla mucho, ¿ya? O habla muy rápido. También puede pasar por eso, ¿ya? Entonces, hay diferencias. ¿Ya? Lo importante, ¿cierto?, es que cuando nosotros nos regalen algo o nuestro pequeño quiera conversarnos de algo, nosotros estemos ahí para escucharle. Escuchemos lo que quieran decirnos nuestros pequeños. ¿Ya? Y por supuesto, toda expresión de afecto tiene que ser ajustada al perfil sensorial. No obligar a dar ese abrazo, no obligar a que nuestro niño, ¿cierto?, esté ahí con nosotros todo el tiempo y que le expresemos afecto de la manera convencional y obligarles a que nos salude con un abrazo. Sabemos que eso no es lo correcto. ¿Ya? Y en cuanto a beneficios, por supuesto, todo lo que es afecto ajustado al perfil, por supuesto que va a traer muchos beneficios para todos nuestros niños, siempre y cuando sea ajustado, ¿cierto?, a todo lo que sea, a la demostración de afecto que sea tolerable para nuestros pequeños. Y aquí llegamos a las habilidades sociales. Esta parte es cortita, así que no se asusten. Acá hablamos de qué son las habilidades sociales. Finalmente, ¿cierto? Tenemos que son un conjunto de capacidades que permiten dar respuesta adecuada al entorno y a relacionarnos mejor con las personas. Las habilidades sociales en personas autistas pueden verse afectadas también de diversas maneras, debido a las características propias de aquella persona. Por ejemplo, podemos tener dificultades en las habilidades sociales. ¿Por qué? Tengo dificultad para compartir con mis compañeros porque tengo dificultades en la comunicación, tengo dificultades en comprender las bromas de los otros.
tengo dificultades en integrarme a un grupo, por ejemplo, ¿ya? Esos cuadritos en amarillo son ayuda a memoria míos, ¿ya? Lo importante son las que están acá en azulito. Ya, entonces, algunas recomendaciones para empezar a trabajar habilidades sociales. Buscamos que nuestros niños puedan compartir mucho más interacciones con los demás. ¿Ya? De esa interacción con los otros pueden aparecer muchas características positivas, se pueden potenciar, ¿cierto? Muchas otras habilidades. ¿Cómo comenzamos a trabajarlo? Trabajando primero, potenciando el saludo y la despedida y adaptándolo también. Por eso les decía, importante, no obligamos a nuestros niños a saludarnos de beso, no, no obligamos a tener contacto físico, por supuesto que no. Si nuestro niño lo desea, claro, podemos hacerlo. Pero lo importante es tener esa estructura de saludo y despedida. Podemos hacerlo de diferentes formas, como dice aquí, ¿cierto? Creando rutinas visuales, con tarjetas, quizás poner en la entrada, ¿cierto? Del aula, dejar estas tarjetitas. Ya, hoy nos vamos a saludar, por ejemplo, con un aplauso. Hoy nos vamos a saludar así. Hoy nos vamos a saludar chocando los pies. Hoy voy a elegir hacer un pequeño paso de baile. ¿Ya? ¿Se cumplió el objetivo de saludarse? Sí, eso es lo importante. La forma en que lo hagamos puede ser con diferentes opciones. También puede ser el modelado. Ya todos los días en el aula, sí o sí, antes de empezar, todos nos saludamos. Marca también la estructura de inicio de una interacción social. Ya, es súper importante el tema del saludo y la despedida. Perdón. El saludo y la despedida. Ya, porque finalmente le da estructura a ese día. Ya, sabemos que primero viene el saludo en la mañana. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser con tarjetas visuales. Yo elijo mi saludo. Perfecto. Nos saludamos entre todos. Súper. Tenemos una canción al inicio de clase. Con esa nos saludamos. Y en la tarde tenemos otra canción para despedir. ¿Ya? O nos quedamos en filita todos y nos vamos despidiendo de la forma que cada uno desee. ¿Ya? O hoy va a ser el día de saludarnos con la mano. Hoy va a ser el día de saludarnos con aplauso. ¿Ya? Finalmente, lo importante acá, ¿cierto?, es que le da estructura a la interacción. Y así también vamos fomentando otro tipo de habilidades. Establecer paneles con normas. Estamos trabajando habilidades sociales, también tenemos que ajustarnos al entorno, ¿ya? Pero para potenciarlo, en el caso de personas con autismo, sabemos que se tiende a ser más visual. El cerebro está más desarrollado en la parte lo que yo veo, lo proceso, de una manera más intensa. Entonces, se puede utilizar algún tipo de normas sociales que estén así como en esta, ¿ya? Que estén escritas, que nuestro niño las pueda ver. Primero, súper importante, no nos saltamos el saludo, ¿ya? Esto se puede trabajar en la casa y también se trabaja en aula, ¿ya? Dejar ahí establecido qué es lo que se puede hacer en el aula, ¿ya? Yo, ¿cierto? Hago mis tareas, guardo los juguetes, idealmente en secuencia. En la mañana nos saludamos, después tenemos el horario, ¿cierto? Tenemos esta clase, después tenemos un recreo, después el almuerzo, ya tratar de marcarlo para que nuestro niño igual vaya viendo. Y eso también favorece el estar mucho más regulado. Y también lo que no puedo hacer con mi niño. ¿Qué no puedo hacer? No puedo salirme de la sala. No puedo simplemente salir. No puedo sacarme los zapatos, dependiendo del perfil. ¿Ya? Entonces así también se van ajustando los... Ahí, oh, está. Ahí también se van ajustando los diferentes... Se van ajustando también en los diferentes perfiles. ¿Ya? Entonces, también, ¿qué se puede hacer? Buscar la interacción con un otro, trabajar de manera grupal, de buscar de manera intencionada que nuestro niño comience a comunicarse con los demás. Ya, quizás no le vamos a hacer participar en un tremendo grupo de personas. Siempre tiene que ser pensado en el perfil de nuestros niños. Quizás le vamos a hacer participar en actividades que sean colaborativas con un grupo pequeño. Quizás solo conmigo vamos a partir los dos solamente. Vamos a trabajar los dos y luego vamos a integrar a un compañero. ¿Ya? Integramos a un compañero, al compañero que sea más empático, ¿ya? Profesora, disculpe, va a pasar lista que me tengo que retirar, Sí, la persona que tenga que retirarse me deja su nombre, ya, acá, lo voy a dejar acá. que ya estamos pasadito igual. Sí. Voy a terminar con esto
y la persona que tenga que retirarse me deja su nombre acá en la lista de acá, del chat, por favor. Ya, entonces, que falta poquito. Ya, entonces, ¿cierto? Se busca la interacción con los otros, haciendo grupos pequeños de trabajo. Así partimos. También estrategias como el role playing. Me pongo en el lugar del otro. Ya, actuamos algún escenario ficticio. Nosotros empezamos, ¿cierto? Sabemos que hay un conflicto en el aula. Ya, ¿cómo lo vamos a afrontar? Actuemos, ¿ya? Actuemos. Yo soy un niño X y yo soy esta otra persona. O estamos en una tienda ficticia, yo voy a comprar y pasa cierta situación. Ya lo que yo buscaba no está. Ya, entonces así también vamos creando estrategias para poder interactuar con las demás personas. ¿Ya? Y además proporcionar un espacio que sea estructurado. Súper importante, las cosas en su lugar. ¿Ya? Yo no voy a rutina lo más clara posible, yo no voy a dejar las cosas en cualquier lado. Nosotros tenemos nuestra rutina, sabemos que iniciamos, podemos tomar ciertas cosas, luego las vamos a dejar en ese mismo lugar. Así vamos anticipando también lo que vaya a suceder. Es súper importante la anticipación para nuestros pequeños. Ya podemos evitar alguna desregulación incluso anticipándoles. ¿Cómo? Con paneles visuales. Ya hoy vamos a modificar la actividad del día de hoy. Ya, digámoselo. Apenas sepamos lo que vamos a hacer en ese espacio, digámosle por qué, de manera clara. ¿Por qué vamos a cambiarlo? Favorece la calma, ¿cierto? Que nosotros tengamos un espacio mucho más estructurado. Ya. Y por supuesto, todo tipo de actividad que se realice debe ser ajustado a la edad y a la comprensión de nuestros niños. ¿Ya? Evitar cualquier tipo de actividad que sea demasiado desafiante. Si vemos que algún tipo de actividad que se llevó para nuestros niños es muy demandante, lo ajustamos en el momento, le quitamos dificultad a esa actividad. Ya, si nos mandaron a recortar, no sé, 40 círculos, ya recortemos 10 y vamos viendo. Ya, veamos qué va sucediendo. No podemos llevar tampoco una actividad que sea demasiado extensa para nuestros niños. Nuestros niños tienen una capacidad para permanecer en actividades que es cortita. Y por supuesto, complementar con actividades como películas, como la que aparece, como intensamente la que aparece ahí, que dice del revés. Ya como intensamente, cualquier tipo de cortometraje o imágenes, ¿cierto? Como esta pequeña, ¿cierto? Que la niña del pelo rizado, ¿cierto? Donde también se trabaja el cómo voy a compartir con los demás y cómo voy a abordar la emocionalidad. Hasta ahí la presentación. Me faltaba tanto. Voy a pasar la asistencia de inmediato. Ya, y después dudas, consultas, acotaciones. Estaba poquito. Ya voy a pasar la asistencia de inmediato. Ya, después voy a revisar aquellas personas que se retiraron para para no hacer más larga la espera. Janet Aliaga, Janet, Claudia Araya, Presente, profe. gracias Claudia, Mirta Bilbao, Mirta Bilbao, Silvana Blanco, Silvana se tuvo que retirar. Pamela Campos, me parece que igual se tenía que retirar. Presente. Gracias Pamela. Camila Caro, Presente. gracias Camila. Lorena Castro, Lorena Castro. Constanza Castro, Constanza Castro. Mabel Catalán, Presente, Mabel, profe, gracias Mabel. presente. Natalia Cerón, Natalia Presente, Cerón, profe. gracias Natalia. Camila Cisternas, Camila Cisternas. Norma Corona, estaba presente también Norma, Presente, profe. gracias Norma. Diana Cortés, Diana Cortés, Presente. gracias Diana. Emma Díaz, Emma Presente, Díaz, profe. gracias Presente. Emma. María Epul, María Epul. Camila Escobar, Camila Escobar. Pamela Presente, Espinosa, profe, y buena ah, clase. Gracias. de nada. Camila estaba presente. Pamela Espinosa, Pamela Estrada. Profesora,
La Camila Cisterna colocó, profe, me tengo que retirar. Ah, ya, perfecto. Presente, profe. Muchas gracias. Ya, Pamela es Estrada. Sí, yo. Presente. Muchas gracias, que están juntos los dos nombres. Daniela Fierro. Presente, profesora. Gracias, Daniela. Nicole Fierro. Presente, profesora. Gracias, Nicole. Margarita Pris. Margarita. Presente, profe. Gracias, Margarita. Oscar Presente. Fuentes. Margarita está Oscar dijo presente. que estaba presente. Ah, no tiene micrófono. Muchas gracias. Perdón. Selma está presente. Presente. Gracias, Selma. Andrea González. Andrea González. Jessica González. Jessica González. Mairovis Gilbert. Estaba Mairovis también. Presente, profesora, presente. Gracias, Mairovis. Sonia Huichapani también estaba adelante. La vi llegar. La Presente, Sonia. profesora, presente. Gracias, Sonia. Edith Gutiérrez. Presente, profesora. Gracias, Edith. Sergia también estaba presente. Yo la Presente, vi. profesora. Muy buena Está clase, presente, profesora. Sergia. Qué bueno que le gustó. Francisco Meneses. Francisco. Luis Miranda. Luis Miranda. Jennifer Monge. Presente, profesora. Gracias, Jennifer. Presente. Juditza Morales. Juditza Morales. Lescrit Morales. Lescrit Morales. Dijo que Ma- estaba presente. Tuvo Lescrit, que ¿cierto? retirarse. Ah, Sí. ya. Muchas gracias. María Muñoz. María Muñoz. Jocelyn Muñoz. Profesora. Jocelyn, ¿cierto? Ay, no se escuchó. Ya lo voy a revisar. Ruth Olivera. Ruth, También está presente. muchas gracias. Alejandra Ortiz. Alejandra Ortiz. Angélica Pérez. Presente, profesora. Angélica está presente. Gracias. No, Mai- Alejandra Ortiz estaba presente. Alejandra está presente. Ya, Sí. muchas gracias. Y Angélica, no. Maite Pérez. Maite. Alejandra Ponce. Alejandra Ponce. Janet Presente. Rivera. Alejandra. Profesora. Gracias, Alejandra Alejandra. Ponce, sí. Ya, gracias. Janet Riquelme. Presente, Janet. profesora. Gracias, Janet. Guillermina Ruiz. Presente, profesora. Gracias, Guillermina. Carmenza, también estaba Carmenza presente, la vi delante. Está presente, Carmenza, gracias. Presente. Abigail Santibáñez. Abigail. Está Catherine. presente, Abigail está presente. Gracias. Abigail. Catherine Segovia. Catherine. Eva Tapia. Presente, presente, profesora. Eva, ¿cierto? La Catherine Presente, profesora. La Catherine. y la Eva también estaba. Estaban Presente, las dos profesora. presentes. Están Sí. presentes las dos, gracias. Mérito Sí. había justificado. Ivania Valencia. Ivania. Giselle Varela. Profesora, disculpe, se me quedó pegado Ivania, ¿cierto? el chat. Presente. ¿Me escucha? Sí, pero Giselle no. Varela igual presente. Estaba hablando la Ivania recién. Ah, Pero ya. me nombró a mí. Me nombró a mí, Giselle. Ivania y Giselle están presentes ambas. Como que se acopla un Sí, poquito el correcto. micrófono. Sí, Sí, ¿Me, tengo mala ambas señal, presentes. disculpa. Y no se preocupe. me puede ver a mí, Eva Tapia? Es que se me quedó pegado el chat y no pude contestar. Eva está presente. Ah, muchas gracias. Eva- De nada. Se escucha a veces un poquito, pero se escucha como bajito. Sí, es En que algunos. está como pixeleado, se me queda pegado. Donde vengo del trabajo, vengo en el auto. Ah, por eso. Entonces, no, pero está presente.
Sonia Vázquez, Sonia, Tiare, Tiare también estaba presente, cuando llegó el delante estaba presente Tiare, Estando Elisa, presente. Gracias. Elizabeth Zúñiga, Elizabeth Zúñiga, Virginia Zúñiga. Presente, profesora Virginia, por acá. Gracias, Virginia. ¿Alguien no nombré? Profe, Profe, yo cuando usted habló no dije presente porque justo estaba viendo a mi hija. ¿Me dice su nombre, por favor? Que acá no tengo acceso a María la Paz pantalla. Epul Duque, Ya. María Paz, María Paz, María Paz. Ya la encontré. por Claro, favor. estaba ausente. Ya, profesora, profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Sí, igual. Dígame. profesora, hay varias que colocaron en el chat que están presentes. No sé si logras a ver, Sí, lo voy a revisar después. Pero algunas personas yo las alcancé a revisar y otras no. pero Entonces, no en WhatsApp del grupo, aquí en el chat de aula. ¿Tú logras a ver sí, eso o no? Sí, ya, sí, antes de cortar la grabación tengo que revisarlo así porque si no desaparecen. Por eso siempre les digo en el chat de allá, pero en este caso lo voy a revisar antes de finalizar antes de cerrar la sesión. Lo voy a revisar. ya, Ahí le voy a estar echando un vistazo antes de cerrar. Ya, ya, entonces, profe. cerrando aquí nuestra clase del día de hoy, que era un poquito más extensa, no era tanto, en 15 minutos. Ya, entonces, evaluación desde las 9:30 está disponible para ser completada. Temas 3 y 4, ¿ya? Para que lo revisen ahí y tiene plazo hasta mañana a las 10 de la noche. Ahí se cierra Ya, la evaluación. Ya, cualquier cosa, duda, consulta, ¿cierto? Ahí estoy disponible. Temas de asistencia también, recomendación, revisar, a ver, porque a veces puede ser que algo haya pasado, no se escuchó el micrófono. Solo se puede realizar desde hoy. Cierra, hoy es lunes, cierra a las 10 de la noche del día martes. Ya por reglamento solamente se puede dejar activo por 24 horas. ¿Ya? Así que se puede desde hoy en adelante a las 9:30 hasta mañana a las 10 de la noche. Ya no se puede dejar más abierto más tiempo. Mira, así que eso es. Y bueno, si en caso de no alcanzar a realizar la evaluación, se sabe, al final de todo el curso, cuando terminemos, hay plazo para pruebas recuperativas. Ahí ya son 48 horas que todas las pruebas están abiertas, disponibles para quien no la haya completado. Es la última instancia y esa fecha se da a conocer una vez que lleguemos a la última clase porque no sabemos qué puede pasar por el camino. Ya podemos tener algún cambio por ahí, no creo, sí, pero esperemos que no. Así que en la última clase se da a conocer ese plazo y se publica en el grupo de WhatsApp también para quienes tengan alguna pruebita atrasada. Ya. Eso sería de mi parte. Ya, si hay alguna consulta, acotación o duda, y si no, nos despedimos. Ya, Buenas pueden noches, descansar. profesora. Que les vaya muy bien en sus evaluaciones. Buenas noches, Y, profe. y bueno, en todo gracias, en realidad. profe. Buenas Muchas noches, Buena semana. profesora. gracias. Estén súper bien. Chao, chao. Descansen. Un Buenas placer, noches. profe. Chau, chau. Chao, chao. Chao, Descansen. compañeras. Chao, 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 chao. Chao. Chao, Descansen. Chao, chao. chao. Selma Morena, Chao. 7. Nunca dice que quiere retirar hoja, vamos a buscarlo. ¿La fueron a buscar? Y con la pancha abajo, no.